tal vez. Igual Guille sabe más, pero bueno. Y Guille está haciendo algoritmos 2. Sí, sabe más. Seguramente algunas preguntas van a ser medias tontas, pero bueno. Así que, bueno. Creo que acá tenía la... Bueno, del campus, sí. Eso ya te lo has haber bajado. Son estas dos Sí, cosas. ¿Sí? Acá sí, está sí. el código, que es un tar gzip. Y que es un PDF, que es esto acá. ¿Sí? Digamos, yo acá me bajé, digamos, ahí está el tar gzip, me lo mandé a un Linux, es un Ubuntu, en este Una caso. pregunta, primera Sí, pregunta, porque se me ocurre. Viste que yo te mostré, tengo un Debian que es bastante mal, bastante arcaico. ¿Me recomendás que descargue una versión más linda de Ubuntu o ya con esa se la banca? no, ya con eso, total acá en general lo vamos a usar, digamos, en modo, ¿cómo se llama? De, de consola, o ahora te muestro si querés cómo, cómo conectarle un editor. Eso ya sería, digamos, quizás algo distinto, ¿sí? Pero podemos probar. Ok. Bueno, lo Me primero que hay banca, que hacer es, perdón, dos sí, segundos más. Me banca que voy al baño porque quiero prestar atención y quiero estar. Listo, yo estoy. bueno, ok. Bueno, lo primero es nada, cómo se descomprime esto, sí, que con el comando tar, que se dice extract file y es algoritmo zip, podría ser otro tipo de algoritmo de compresión. Se hace así, y si vemos acá hay un directorio, ¿sí? Ahora, bueno, el S es para listar, entramos ahí y acá vamos a ver como distintos ejemplos, ¿sí? Como ejemplos 1, 00 de argumentos, argumento nombre, bueno, así. Esto básicamente es, yo no me acuerdo si esto está actualizado, los nombres de los ejemplos, no, porque lo cambiamos justamente para que los ejemplos sean más. Antes era x01, x02, así, pero no decía medio de qué se trata. Acá es como que a su vez decís, bueno, el ejemplo 01, que digamos, la versión 00 es sobre argumentos, en la versión 01 es sobre argumentos y el nombre de algo, ¿sí? En la versión 02 se crea un socket, versión 0, perdón, ejemplo 02 sub 1 se cierra un socket, en la 03 se conecta un TCP socket, en la 03 sub 1 se utiliza una función getAddRinfo, bueno, y así como que es más, sabes, sin abrirlo, sabes más o menos de qué se trata, ¿sí? Que antes eran todos, digamos, simplemente x01, x02, sub 0, sub 1, lo que fuere, o guión, bueno. Esto es un poco un repaso, ¿sí? Acá está como la agenda de lo que sería, ¿sí? Para verlo en distintas clases. Lo primero, bueno, es recordar porque típicamente vamos a necesitar digamos, pasarle argumentos a lo que sea de nuestros programas que hagamos, entonces era recordar un poco cómo es el pasaje de los argumentos, ¿sí?
básicamente cuando uno hacía un programa en C, se incluía, digamos, o había que hacer una función que se llamaba main, que tenía que devolver de tipo integer, que esto es como el return code del proceso que se ejecute del programa, y tenía ya predeclarados dos argumentos. Uno que era un entero, se llamaba argc, que era la cantidad de argumentos, y el otro que era, digamos, un array de punteros a char, ¿sí? argv char pointer, ¿sí? Y entonces, bueno, acá el programa, digamos, lo que hacía era, digamos, bueno, comparar si la cantidad de argumentos era menor a 2, bueno, dice debe ingresar al menos un parámetro. Esto lo imprimía en pantalla con un printf, un print format, ¿sí? Forzaba un flash hacia el standard output, que ahora vamos a hablar un poco, sí. Y salía de la función, hacía un return con un código 1, ¿sí? Y si no, agarraba y hacía un loop, ¿sí? Con un for desde i igual 0 hasta argc, que es la cantidad de argumentos que se le pasó, y iba imprimiendo en pantalla cada uno de todos los argumentos, ¿sí? Y en este caso hacía un return 0. Esto bueno, como lo compilábamos de la siguiente manera, ¿sí? Que era usando el GCC, ¿sí? Pasándole el nombre del archivo con el código fuente, parametrizándolo con el warning all o wall y diciéndole que se llame la salida, hagámosla así, ¿sí? sin el punto C. Ahí, si nos fijamos de vuelta, ahora apareció este, digamos, archivo nuevo, que se ve de otro color, porque lo pinta de color en particular esta consola, porque es ejecutable, ¿sí? Tiene los atributos de la X, que es ejecutable. Y no sé si te acordás o no, cómo es que se corre un programa desde la consola. Uno Sí, estaría tentado a decir algo así, sí. pero dice, no, no lo encontré. Porque de verdad, cuando yo pongo cualquier cosa acá, lo que hace es buscarla en el path, ¿sí? El path, digamos, es digamos, yo imprimo acá las variables de entorno, hay una que se llama path, y, y esto significa que va a ir a buscar este nombre que pusimos acá, o lo que sea que tipiemos en la consola, en user local sbin, user local bin, user sbin, user bin, sbin, bin, bueno, y en todos estos. Pero obviamente este directorio que es de donde estamos, o el directorio de verdad, espera que no entra bien. El directorio de verdad es este, no está en ese, digamos, dentro de path, de la variable de entorno path. Entonces, acá hay dos opciones. Una es hago así, pongo todo el path absoluto y el programa este, ¿sí? Y ahí da justamente, como no le pasamos ningún argumento, entra en la parte del if que dice, che, pero pusiste menos de 2 argumentos, ¿sí? Y ahora también acá se abre otra pregunta. ¿Y cómo? Si yo no le puse ningún argumento, bueno, ¿cuántos argumentos realmente hay? ¿Sí? ¿Por qué es menos de 2 y no menos de 1? ¿Sí? Y bueno, pero esa es como una muy larga. Y la otra es, ¿cómo resumo todo esto? A ver, yo para obtener eso lo que hice fue acá poner el comando este que se llama Present Working Directory o PWD, que me dice dónde estoy parado. Pero el dónde estoy parado a su vez es digamos, el punto. Entonces, si yo pongo el punto, el separador digamos, de directorio y el nombre del programa, que es el famoso punto barra, ¿no? Ahí Sí, no sé si te acordás. sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero bueno, viene de ahí. Entonces, bueno, ahora lo ejecutamos, obviamente, si querés ver el código, el código con el editor BIM, pero ahora vamos a ver cómo hacer un entorno quizás para programar que sea mejor que... perdón, no, me quedó el punto C. ¿Sí? Vamos a ver que esto de acá es básicamente lo que estaba acá, ¿no? No es que lo mismo, sino... Y bueno, vamos a probar darle argumentos, no sé, argumento 1, le decimos, etcétera, bla. Fíjate lo que pasa. Fíjate que había un loop, ¿no? Que iba desde 0 hasta argc.
argc, ¿cuánto vale? Bueno, hasta menor que argc, ¿no? 3. Argc tiene que valer 4, 4, porque 4, tenés razón. 3 es menor que 4, ¿sí? Hasta ahí entra. Sí, 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 sí. Entonces dice, bueno, en el índice sub-0, porque fíjate que después lo que hace acá es imprimir digamos, el C-string que se encuentra en argv sub i y empieza desde 0. Y dice, el primer argumento es el nombre del programa, o cómo lo llamaste, de verdad. Es más, si yo ahora lo llamo, vas a ver, con el nombre largo va a cambiar ese. Y bueno, el argumento número 1 es este de acá, el segundo este de acá, y etcétera. Probemos a hacer esto, con los mismos argumentos. Y vamos a ver cómo el argumento número 0 cambió, ¿no? Ahora es distinto. ¿Se entiende? Sí, estoy entendiendo. Bueno, esto después tiene una utilidad en la vida real, aunque parezca raro, la tiene, ¿sí? Es un Lo que no, argumento más, ¿sí? lo que no entiendo es el 4. ¿De dónde entra el 4? Pero, no sé. No, porque una cosa es cuántos elementos tiene el array Ah, argv. ¿Cuántos elementos tiene? claro, 4, porque vos le entraste 4. 4. Sí, es verdad. Que empiece a contar desde el 0, como son tipo en C o en un montón de otros lenguajes, es otra historia. En MATLAB, viste, empieza del 1, ponele los arreglos. Sí, Pero en la mayoría de los programas siempre empieza como de sub 0, sí, ¿sí? sí. Es verdad. Pero bueno, cuando uno le pide la longitud o el tamaño de un array, digamos, cuenta, digamos, por ejemplo, imagínate que tenés un array que solo tiene un subíndice que es 0, pero vos le haces un count o un size o algo, eso en general da 1. No es que te dice size 0. Size 0 es cuando no tiene elementos. Sí, sí, entiendo. Bueno, una cuestión de, digamos, vamos a la versión resumida. ¿Qué pasaría si yo acá pongo más espacios? Y el espacio me imagino que es el que hace el. Que no, es una palabra técnica que no me acuerdo cómo se llama, no es split, pero era Delimitador, parsear, decís. parsea. Como que el espacio es parsear. O sea, es lo Pero, que usa para parsear. a ver, si Y yo me pongo parece. así varios espacios, ¿va a haber más argumentos o va a haber la misma cantidad de argumentos? El tema es que no estás poniendo nada entre los espacios, así que. Así que supongo que van a haber los mismos porque no hay nada, no hay caracteres. Bueno, ok. O sea, acá no importa si hay uno o más espacios. Lo importante sí es que haya Caracteres uno, entran ¿no? ahí. Para separar. Y si yo quisiese poner un argumento con espacios, Hay que poner tipo, el barra n, como barra decir algo. bla bla, que bla Claro. bla sea, digamos, un argumento. Acá tengo dos maneras. Una es lo pongo entre comillas, Ok. ¿sí? Fíjate que ahora hay un espacio dentro del argumento que está en el subíndice 3, ¿sí? Sí. Y la Y con el. otra que es escapearlo, digamos, en el shell, que sería así, Sí, 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 me ¿sí? imagino. Ah, ok, barra solo. Pero esto, bueno, esto es porque estás en el shell este. Si no, es lo mismo, bueno. Nada, igual esto no sé si lo van a usar, pero que quede un poco ahí. Bueno, no sé si... Facundo, ¿sabés lo que es un shell, no? ¿O no? Sí, es esto que estamos. Claro, un shell es un intérprete de comandos, de línea, ¿está? Y ahí, y viste que Nico dijo en este, ¿por qué? Porque hay distintos intérpretes de comando, no hay un solo shell, puede haber n shell, por ejemplo está el Bourne shell, el C shell, viste, hay varios Sí, tipos de shell. en el Windows está el SMD, el CMD, digo, eh, el, el, PowerShell. sí, ese, el del símbolo del sistema, ¿puede ser? Es que ese es el CMD en general. Ok. Pero digamos lo que cambia mucho de un shell al otro es sobre todo el tema de scripting, ¿viste? Sí, sí, Cómo sí, el haces el código. scripting. Cambia mucho la forma de codificar código, es decir, programas de scripts, donde querés que varios comandos obviamente se ejecuten en forma secuencial, ¿viste? Para hacer algo en particular, ¿no? Bueno, y la importancia de este, digamos, argumento
sub0, que es el nombre de cómo instanciaste el programa, es que hay veces que depende, digamos, hay algunos utilitarios o programas que depende cómo los llames, ¿sí? ¿Cómo se llama? Hacen una u otra función. Yo ahora no me acuerdo del ejemplo este de acá. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que hacíamos? Pero probablemente haga... ¿Ves? Si yo lo llamaba como si fuese mi hack, te imprimías sos un hacker y terminaba el programa ahí, y si no, hacía lo mismo que hacía lo de antes. Ah, otra cuestión que quería decir, que era, ¿qué es el return 1 y el return 0? Bueno, cuando en general yo ejecuto un programa, siempre tiene como un return status o return code, que en general lo puedo ver desde el shell imprimiendo en pantalla una variable especial que se llama echo pesos signo de pregunta inmediatamente después de eso, ¿sí? Entonces ahí me da 1. Ese 1 viene de el 1 que estaba acá. ¿Sí? Si yo ejecuto lo mismo pero con argumentos, ¿sí? Me da 0. ¿Por qué? Porque es return 0. Y si yo ejecuto ahora esto de vuelta, ¿qué me va a dar? Bueno, perdón, vamos a hacer el error. El error, ejecuto ahí y ahora ejecuto de vuelta. Dio 0. ¿Qué pasó? Raro, porque... Lo que pasó es que me está mostrando el return code del comando echo. ¿Sí? O sea, el mismo comando echo, que es un comando, cuando terminó el programa, dijo, yo pude hacer las cosas bien, entonces pongo un 0. ¿Por Ok. qué? Bueno, acá hay otra cuestión que es 0 es, está todo bien, y Sí. distinto de 0 es, hay un error. Sí, eso me acuerdo. Bueno, nada, así que, bueno, podemos compilar de igual manera, ¿sí? Esto acá sí. Obviamente, si nos fijamos, acá va a ser igual que los otros. ¿Y cómo podría ser para, digamos, ejecutarlo como como dice ahí, como mi hack, ¿no? Sí, si te acordabas. Tiene que coincidir como punto barra mi hack. Entonces acá tendría que, dos opciones. Uno es lo renombro, la otra es como que hago un link, como un acceso directo hacia ese programa, ¿sí? Perdón, hacia ese programa. Hice un acceso directo, acá no sé si se ve, una flechita, ¿sí? Igual ahora, simplemente digamos, para el ejemplo, o sea, entra en ese if, es el mismo código, ¿no? O sea, puede ser acceso, simplemente como se está ejecutando, digamos, con el arg1, perdón, o el arg sub 0, argv sub 0, que es igual a lo que estaba ahí en el comparador, entra en otra rama del código, ¿sí? Pero bueno, nada, eso en general se utiliza en algunos, por ejemplo, en algunos programas básicos de Linux como OpenSSL o etcétera, VisiBox, hay cosas así de que de verdad hay como muchos links a un único ejecutable, ¿sí? A un único binario, y depende con qué nombre lo llames, hace una cosa o hace otra cosa porque se fija digamos, en el nombre de cómo fue instanciado, ¿sí? Ok. Pero bueno, eso es simplemente eso. Bueno, ahora vamos a otra cuestión que sería para facilitar la programación, que mejor que esto no está ahí en la presentación. No sé si conoces el Visual Studio Code, No. ¿no? Bueno, es un No. programa de Microsoft que te podés bajar gratis, ¿sí? ¿Como una anaconda es? Algo así. Esto igual, Fire. digamos, lo podés usar desde, ¿cómo se llama? Esto es como un editor de texto, Ah, pero ok. para código, ¿sí? A esto le tenés que instalar una extensión, ¿sí? Ahora no me acuerdo bien, pues, se me instaló una vez, pero una extensión que se llama así SSHFS, ¿sí? SSHFS significa, bueno, SSH es una manera de conectarte
Secure Shell, ¿sí? A un sistema típicamente de Unix. Y FS es porque es tipo file system. Entonces, lo que voy a hacer es, de alguna manera, editar remotamente. O sea, acá va a parecer que es local el archivo que está en el Linux. Esto es en el caso de que vos no tengas un Linux con entorno gráfico, sino que tengas quizás un Linux así, o que el Linux este esté en otro lado. Vos lo que podés hacer es aprovechar esa conexión del, digamos, del Secure Shell para hacer, intentar emular como si lo tuvieses, digamos, en un file system medio acá local, ¿sí? Entonces lo que voy a crear acá es, este era otro, bueno, vamos a ponerle un nombre, Ubuntu 20, ¿sí? Tic. Acá voy a tener que llenar en un lugar la IP, que la IP esta es dinámica, pero en un momento me voy a fijar igual. 6, ¿sí? O sea, básicamente se conecta al Ubuntu de la máquina Va virtual. a ser como, viste, esta es la, digamos, una consola, ¿no? Yo para esto tuve que poner, lo duplico si querés, dice logueate, pongo el nombre de usuario, pongo el password y ahí me logueé, ¿sí? Bueno, voy a hacer como poner las mismas credenciales, ¿sí? ¿Sí? De verdad voy a hacer que el password me lo pregunte, porque esto no lo graba encriptado, etcétera. Y acá le doy save, ¿sí? Entonces ahora acá tiene que crear eso de ahí, una configuración más. Y acá le digo, agregármelo como una carpeta en el, digamos, espacio de trabajo. Entonces toco ahí y acá arriba me dice, poné la password para nmatsunaga para la configuración que se llama Ubuntu 20, que ya está puesta la IP, le doy que sí. Y acá, fíjate que me cambió a esta parte, que es donde están todos los archivos que yo edito. Acá no sé por qué me lo pide de vuelta, pero puedo abrir acá y puedo como ver, ¿sí? Si yo acá voy al, perdón, no intento, voy al barra, ¿sí? Fui al root y hago un ls, o hago un ls, ponele guión L, bin boots de rom de btc home media, bla, 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 bin boots de rom de btc media, ¿ves? Veo como lo mismo. Obviamente yo no voy a tener permiso para tocar cualquier cosa porque yo me logueé al sistema como un usuario común o lambda. O sea, yo no podría entrar a la carpeta barra root y querer ver cosas. O sea, de hecho, no me muestra nada. Sin embargo, acá me hago superusuario y veo barra root, hay cosas en barra root, ¿sí? Pero bueno, no las puedo ver acá. Pero bueno, yo estoy trabajando, si te acuerdas, si digamos acá estaba en el home de Nematsunaga, ¿sí? Entro de la carpeta esta, FIUA 2021. Entonces voy a ir al home. Eso sí lo puedo listar. Como hay un solo, digamos, el home hay una sola, como que automáticamente me entró acá a N Matsunaga, ¿sí? Esto es una cuestión de cómo trabaja el Visual Studio Code, y acá puedo entrar a lo de FIBA 2021, y acá veo también que otra carpeta es Example 2.0.0 Alpha, y acá yo agarro y podría editar, ¿sí? Toco ahí, Claro, y mucho más lindo. le agrego así, toco salvar, control S, ¿sí? Y te conecto. Y, digamos, vamos de vuelta acá. Vamos de vuelta acá. Y si es el GCC del otro, bueno. Bueno, igual puedo ver acá el contenido del archivo. El comando. Ay, justo. Punto C. ¿Ves? Acá está. El mismo que le agregué ahí está acá. ¿Sí? Y bueno, aparte se ve con colorcito, te lo pinta. Igual el BIM te lo pintaba, digamos, el editor ese. Que no sé si lo tenés instalado en el Debian, pero se puede instalar porque el BIM es una versión mejorada del VI. Yo abro el VI, que es un editor de texto como muy primitivo. Ah, pero está como... perdón, porque está como puesto un alias. A ver, si hago así, quizás no me agarra el alias. Acá siempre me agarra el BIM.
Si no, se vería todo en blanco y negro, las flechitas no andarían, o sea, las flechitas direccionales para moverte. Tenés que mover con IJKL, Uf, todo durísimo. más duro. Ok. Bueno, en cambio este es un editor típico, haces así, control C, control V, decís vas, tocas Tab, Shift Tab, ¿sí? Bueno, es un montón de cosas que es más amigable, ¿no? Entonces creo que esto, para, digamos, cuando el código se hace más grande y todo eso, es mucho mejor, o sea, para trabajarlo así que fíjate, bueno, bajarte... ¿Vos el Debian tenés una máquina virtual que decías o qué tenés? Sí, tenía una marca. Bueno, por eso. En Windows te pones el Visual Studio Code, te bajás la extensión del SSHFS, te la instalás, eso lo puedes googlear, y después armás la configuración como hicimos recién. Lo único que tenés que asegurarte es tener un usuario, digamos, de... ¿Cómo se llama? En el Linux. Es más, desde acá adentro mismo podés ir a la consola, o sea, acá tenés OpenSSH Remote Terminal, y acá ya se te lo vio, ¿ves? Y acá podrías decir, hacer lo mismo. Entonces, ni siquiera tendrías que tener el PuTTY, ¿sí? Podrías estar O sea, acá, puedo compilarlo desde ahí. sí. Excelente. No sé qué dice rápido y me salió todo en el mismo lugar. No sé. Sí. Lo podrías, digamos, ¿ves? Sí, no sé. No sé qué onda esa consola. Pero bueno. Podrías tener acá abajo ya, digamos, la línea para compilar, digamos, no sé. Por ejemplo, ahora imagínate que nos interese ver el ejemplo donde se crea un socket, ¿no? Entonces, primero, bueno, así con doble clic vemos rápido qué es lo que hace. Básicamente acá la diferencia que tiene estos tres headers, ¿sí? Que son necesarios para que dé todo bien. Declara, digamos, un entero, que es un file descriptor, se va a usar a la hora de llamar a la system call socket, que se le dice que es el protocol family internet, y es de tipo socket stream, que sería tipo TCP, y acá en los flags, perdón, no me acuerdo acá, ¿cómo se llama esto? No le da ninguna opción más porque no la requiere. Y acá te imprime nada más como para decir cuánto vale el file descriptor, ¿sí? Que es un entero. Y después, digamos, duerme, ¿sí? Y después devuelve el programa. Entonces acá podríamos agarrar, si querés le podemos poner para modificarlo, tenemos, ya dormí, no sé, así. Acá decimos GCC del nombre del programa. ¿Dónde está? X0200. Este. Vamos a hacerle así igual y listo. Que lo tire al A.out. ¿Sí? No le pones nada, siempre te lo tira en A.out. Entonces Ok. hago así. El file descriptor vale 3. Ahí viene otro comentario que voy a hacer. Bueno, mira, mientras eso está corriendo, que va a durar 1000 segundos, voy a averiguar cuál es el proceso de A.out, ¿sí? Que es el proceso este de acá. Y voy a mostrar los file descriptor. No sé si voy a hacer esto. Lo que hice fue mostrar los file descriptor que tiene el proceso con Process ID 73069, del cual soy dueño, ¿sí? Y acá muestra que tiene el file descriptor 0, file descriptor 1, file descriptor 2, que están apuntando a este device. Y tengo un file descriptor 3, que es el socket, ¿sí? Que es ese que abrí acá, ¿sí? Si yo abriese un archivo digamos, del file system, también lo vería acá, como no sé, como 4, y que acá está el path hacia ese archivo. Bueno, si me fijo a ver dónde está, bueno, hay varias, porque está esta de acá, la tendría que cerrar. ¿Qué hace? A ver, ahora. Bueno, ahora hay una menos. La TTI era la consola física esa que estaba ahí, en la virtualización. Y después tengo dos sesiones de SSH. La sesión de SSH donde está corriendo el A.out, ¿sí?
que es la del Visual Studio Code, ¿sí? En la terminal PTS/1 y la PTS0 que es esta de acá. Y entonces estos file descriptors de acá están todos apuntando hacia la consola de acá, de alguna manera. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es porque, digamos, típicamente un programa que uno lanza desde una consola, por default, abre 3 file descriptors. El file descriptor 0 se lo llama, digamos, entrada estándar o estándar input. Perdón, sí, el file descriptor 1 es standard output y el file descriptor 2 es el standard error. No sé si te suena eso. Sí, el estándar error me suena. Y los otros también, sí, me suena. Típicamente, o sea, es como que tenés 2 salidas y una entrada, ¿sí? Entonces, eso se utiliza mucho, por ejemplo, en los sistemas, digamos, Unix. El tema de la entrada, digamos, estándar. Por ejemplo, cuando yo voy tirando comandos y voy concatenándolos con el pipe, ¿sí? Que el pipe lo que hace es conectar el standard output de un proceso con el standard input de otro proceso. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, un list y acá después lo podría mandar a un programa que filtra y se llama grep y que busque el patrón x03, ¿sí? Y esto podría incluso, no sé, después redireccionarlo a, yo qué sé, a otro programa que es AWK y que me imprime a los primeros 6 caracteres. Así era, podría ser, o voy a poner del 1 al 6. Ahí claramente no. Bueno, era igual, eran 7 caracteres. ¿Sí? Digo, esto es un ejemplo, no tiene que tener sentido, pero básicamente acá hay una cosa especial que es, che, pero ¿por qué si ya acá el X03 está como acá? Bueno, el tema es que cuando depende como el programa detecta digamos, un poco el contexto, de verdad el LS lo está poniendo como uno por línea, lo está haciendo así, ¿sí? No lo está haciendo como multicolumna. O sea, acá fíjate, justo lo hizo de tal manera que entran tantas columnas como, digamos, le da el ancho por que la TTI ahora tiene este tamaño. Si yo la redimensiono y hago el LS, me hace menos columnas, ¿sí? Bueno, obviando eso, suponiendo que, o si no lo hagamos así, para que no exista esa discrepancia, ¿sí? Bueno, se queda solo con, digamos, el grep, el primero se queda solo con las líneas que dicen x03, ¿sí? Podemos verificar esto. Y después, esto, nada, agarra y toma, digamos, la primera variable y también el AWK sirve para procesar texto delimitado. Sería pesos1, haría referencia a toda esta palabra y le aplica la función substring que se queda con los caracteres digamos, del 1 al 7 y los imprime, ¿no? Pero digo, esto fue porque el standard output del LS fue al standard input del grep. El grep también se podría usar para buscar, digamos, perdón, dentro de un archivo. Yo puedo hacer grep, un patrón y digamos, un archivo. Por ejemplo, y ahí me trae las líneas que tienen el patrón if, ¿sí? Ok. O sea, Sí. el grep sirve para que le pase un archivo o que tome la entrada del standard input. O sea, si hago así, sin nada, está asumiendo que la entrada viene del standard input. Por eso parece que es como que se queda colgado. Pero bueno, y el LS, por ejemplo, yo le puedo hacer un LS, digamos, hagámosle así, grep x03, ya sabemos lo que hace. Pero si acá yo, por ejemplo, el LS lo restrinjo a que sea x01 asterisco con un patrón, obviamente no va a dar nada, ¿no? Porque no verifica después el filtro. Y si pongo, no sé, x31, ahí
parece que imprime este texto, ¿no? Entonces, si yo hiciese ese, que hiciese un... A ver. Pasa que acá no sé si se va a notar porque estamos en la consola. Si yo quisiese buscar... ahí no se va a notar. Ahí parece que me dice, bueno, ¿ves que no me pintó de color esto? En general, cuando el grep este tiene un parámetro que está siendo implícito puesto, que le está pasando guión color igual auto. ¿Sí? No lo pintó. Es más, podría poner cualquier cosa y me sigue mostrando esta línea. Pero si esta línea no tiene asasd. ¿Qué pasa? Es que esta línea de acá, de verdad, no está siendo pasada. No es estándar output esta línea. Esto es un error, porque de verdad del comando ls, ese de ahí que pusimos, falló. De hecho, podemos verlo acá, que da código 2, no da código 0. Porque no existe. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, lo que me está haciendo es está imprimiendo este error en el estándar error. Es más, existe una manera de decir, no, yo no quiero que los programas me molesten a la vista los errores. Entonces, redirecciono el estándar error, que sería 2, digamos, y mayores para redireccionar, a /def/null, que es como decir un sumidero que a la nada misma. Entonces, yo hago así, y como que este string o este texto se mandó a este archivo que es la nada. Digamos, es como para un lugar como para tirarlo. Entonces, obviamente, cualquier filtro que le haya aplicado a la nada, porque de verdad me devuelve nada, no va a andar, ¿no? O sea. Por otro lado, como se llama, yo podría redirigir esto, el estándar error, al estándar input. Al estándar output, perdón. Que es el 1, el número 1. ¿Sí? Y si hago así, fíjate cómo se pinta de rojo, porque ahora sí está macheando. Porque lo que se hizo es ejecutar este comando, pero que Quedé bien. tenga esta redirección, no mal. que todo el estándar error vaya al estándar output. Se está redireccionando. Entonces, el estándar output, a través del pipe, se le pasa al estándar input del grep, que después va y machea el patrón file. ¿Sí? Ok. Entiendo Pero bueno, lo que me decís. nada, eso es con respecto a esos tres, digamos, Códigos. file descriptor que vienen abiertos, siempre, excepto que vos los elijas cerrar, siempre un programa que vos ejecutás ya te abrió esos tres, ¿sí? Ya tiene. Por eso vos cuando haces un print común, va a ir a parar acá. Va a estar usando digamos, el file descriptor 1, el printf y todas esas cosas. Vos podrías, usando el fprintf, que es otra función usando, ¿sí? El fprintf lo que espera es un file descriptor acá, ¿sí? Eso se puede hacer siempre un man. Encontrar en el Linux Programmer Manual, ¿ves? Acá el man a veces puede ser de varios. Pero el fprintf, bueno, requiere, bueno, en este caso un recurso de tipo file pointer, etcétera, se le pasa un formato y la cantidad de variables. Lo que habría que hacer es, bueno, acá tenés otra función que se llama dfprintf, que está mejor, que lo que utiliza en vez del file pointer, que es otro recurso, utiliza el file descriptor. Entonces acá ya le podrías poner directamente el número 2, ¿sí? Si querés que un programa escriba, o sea, por ejemplo, yo podría hacer es así, pongo el 2, ¿sí? Le saco se lo paso a 1, porque es mucho tiempo. Sigue durmiendo. Compilo. Vamos a hacer acá. Ahora hago, tiro el estándar, bueno, primero lo ejecuto así. ¿Sí? Parecería que imprimió 2 líneas, pero ahora voy a redirigir bueno, poner 1 o la nada misma así es lo mismo. Tiro el estándar output a la nada.
ya no veo esta línea, porque esta línea sale por estándar output y esta otra línea sale por estándar error, ¿sí? Tiro la otra línea, ¿sí? Veo qué pasa ahí. Es más, si yo hiciese así y hago un grep de dormí, vamos a ver que pinta en rojo y la primera línea no sale porque la primera línea no tiene dormí, ¿no? No sé si esto sirve un Estoy poco, te tratando de marea atar para... cabos. Básicamente, o sea, Em, lo que tenés es... Esto para que lo grabo. Y, ¿cómo era? Fue el 29 esto. Sí. no me quedó un poco claro lo que hacía la función del código en C. Vos tenés el proceso acá que le puede entrar por el estándar input y el proceso puede escribir automáticamente, tiene el estándar output, ¿sí? Y el estándar error. ¿Qué es lo que hacía que? Me dijiste que no sé lo que hace la función. Ah, se me está trabando todo. Ya lo estoy notando porque se me corta todo lo que creo que es. Pero bueno. Claro, el socket no lo entendí bien No, ¿qué cómo hace la funciona. función socket? No, acá todavía de verdad estamos un poco hablando de estos O en realidad tres. todo el código en sí. Porque no, o sea, no Lo- entendí el código en sí. el código lo que hace es crear un recurso de socket, ¿sí? Que va a ser manejado del socket a través del file descriptor ese. Y después no hace nada, básicamente duerme y se muere. Esto es, lo ¿Va a creó, manejar el socket? Ok. no se conectó a nada, o sea, vos tenés un recurso, digamos, que te dio el sistema operativo. Vos después lo tenés que configurar adecuadamente para que, por ejemplo, eso lo puedas usar o para vos conectarte a algún lugar, esto de TCP, porque era socket stream, o para que se te conecten a vos, si te pones como en modo pasivo, ¿sí? Bueno, acá ya esto Y digamos, las dos lo líneas, pasamos. ¿por qué aparecieron dos líneas cuando lo ejecutaste? Acá, Porque, sí, estas, porque yo le agregué recién, no sé si lo claro, viste. pero eso no era para, sí, o sea, el dfprintf, tal vez no lo escuché bien, no era si aparecía el 2 o No, siempre. el de printf la única diferencia que tenía es que yo acá le pasaba el file descriptor. Entonces, lo que decías que sale por el estándar error, pero sale Porque al yo le fin, puse 2. ok, sale sí o sí, o sea, siempre sale por el estándar error, pero siempre. Sí, no, Ok. esto sale por donde acá, digamos, si yo pusiese un archivo, digamos, si yo tuviese un file Ah, listo. descriptor que termina siendo un archivo, Claro, va a ya un entiendo. archivo, Perfecto. escribe en un archivo eso. Esa también es la facilidad de ser un file oriented, digamos, operating system. Vos, si digamos, básicamente tu file descriptor es como ese de lo que es el estándar de file descriptor, puedes usar cualquiera de todas las funciones que tomen un file descriptor como parámetro, básicamente. Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, por eso yo estaba repasando un poco con vos más que nada el entorno, esto, Sí. el, el tema de los procesos y las entradas posibles y las salidas. No creo que igual usen el estándar input, el estándar output y el estándar error lo podrían hacer porque quisieran que su programa ciertos mensajes los tire por acá y de otros mensajes de error los tire por otro lado. Sí, pero también, digamos, podría ser, como se llama, recomendable manejar un log file para que los errores o las acciones se loguen ahí y no solo siempre en pantalla. Ok. Que es tener abrir un archivo con un Sí, fopen sí. y mandarle, digamos, Escribir sobre ese escribir archivo. sobre ese archivo. Yo lo usé para desencriptar en TLS, tuve que usar un punto log. Ah, ok.
Bueno, y bueno, fíjate que nada, creaba el socket, si querés ver de verdad, el system call socket crea sockets cuando se lo pide, toma 3 argumentos, que son todos enteros, que es protocol family, type y protocol, y da un resultado, que el resultado es un entero, que es el file descriptor, ¿sí? Típicamente en TCP/IP se utiliza protocol family net, ¿sí? El tipo, nosotros vamos a usar socket stream o socket datagram, hay otros tipos de socket, como socket raw, pero ese requiere privilegios elevados. Y el protocol con TCP/IP en general se setea en 0, ¿sí? Porque esto, digamos, sería para otras familias que se usaría como este tipo. Y un ejemplo sería, bueno, este de acá, que es el que nosotros, de hecho, hicimos en el código, ¿sí? PFINet, SOCStream 0. El ejemplo, digamos, requiere, digamos, unos headers adicionales. Acá el ejemplo está incompleto porque acá, si yo no le pongo esto y si no le pongo esto, después dice, che, pero el programa no retorna ningún valor, entonces se queja, tira warnings, bueno, Ok. etcétera. Sí, acá está todo más prolijito. O sea, básicamente, crear un socket, por lo que me estás diciendo y por lo que estoy buscando, lo que busqué es crear una comunicación. No, es que un socket es un recurso y después como que lo tenés que utilizar para, no sé, en caso de TCP, lo tenés que conectar o poner en modo para que alguien se conecte hacia él, o en UDP lo podés utilizar, decís, le mando un datagrama a tal IP, tal port, o a tal otra IP, tal port, ¿sí? Pero el socket en sí no implicó ni un solo, digamos, ni enviar ni un solo paquete o trama por la red, ¿sí? Crear el socket. Es como decirle al sistema operativo, che, dame un recurso. Y bueno, después ese recurso lo tenés que configurar. Es como decir, dame un auto. Bueno, pero si no vas a ningún lado, no te lleva de ningún punto A a ningún punto B. Tenés el auto. Y le decís, bueno, dame otro auto. Bueno, te da otro auto. Dame otro auto. Bueno, y en un momento, o sea, obviamente no puedes pedir infinitos autos. O sea, si yo tuviese un programa que pide socket, 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 y no los usa, digamos, o los tiene ahí, como cualquier programa, no solo que socket, típicamente el sistema operativo pone límites sobre los recursos que un programa le puede pedir. Eso en general se maneja con valores que hay acá. Por ejemplo, ¿dónde estaba? Me disculpa, me tengo que Sí, desconectar, pero ustedes sigan, ¿eh? sí, Después, en igual todo caso, Bueno, cuando cerrás la sesión, se cortá la automáticamente eso. grabación, porque si no, no No, va creo a que cuando seguir grabando. cuando no queda nadie se corta sola. Ah, está bien, está bien. Bueno, los dejo. Bueno, chao, nos vemos, Marcelo. Chau. ¿cómo se llama? Entonces, bueno, por ejemplo acá, típicamente los límites estándares que cualquier proceso común no puede abrir más de 1024 file descriptors, ¿sí? Recién el programa que hicimos abría 4, ¿sí? Entonces, ¿No bueno, eran, perdón, no eran tres? No no, era. 0, 1, 2 y el socket, El socket es un file descriptor, ok. sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Igual nada, con esto tampoco creo que se vayan, en estos casos que vamos a manejar, tampoco van a tener este problema. La única que podrían tener problemas es justamente si abren socket y nunca lo cierran, y el programa siguiese corriendo en el tiempo, quizás en un momento llegan a tener más de 1024 y ahí explota el programa. Porque el sistema operativo te dice, no, cuando vos quieras llamar a la función socket para crear un nuevo socket y ya tenés más de 1024 o tenés 1024 file descriptor y que es el file descriptor número 1025, esta función va a fallar. Esta llamada, esta system call. Te va a decir, no, tipo, como se llama, too many open files. Te va a dar el error. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Pero bueno, esas son cosas, cuando uno, por ejemplo, hace programas que en general van a quedar viviendo como si fuesen un servicio a la larga, ahí hay que ser obviamente más prolijo de algo que se ejecuta, dura 2 minutos y se cierra, no sé. Igual también algo que dura 2 minutos también podría pedir más de 1024 sockets, también podría explotar, y habría que estar siempre prolijo. Pero bueno. Bueno, así que eso. Bueno, para cerrar un socket, porque es importante, como dijimos, o sea, es un recurso que hay que liberarlo, se utiliza la función close, como si fuese un archivo.
Y el shutdown lo que permite hacer es controlar el sentido de cierre, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, cuando yo abro, digamos, una conexión TCP, yo puedo, es una conexión bidireccional, yo puedo agarrar y decir, bueno, te mando el request o algo, y ya sé que no te voy a mandar más nada, entonces la cierro en ese sentido y espero la respuesta. Y de hecho, el cerrar en ese sentido tiene consecuencias en TCP, que se hace un half close, que es que se manda el fin en un sentido, pero del otro sentido no viene inmediatamente el fin, porque todavía me tiene que pasar, por ejemplo, la respuesta a mi request. Entonces, igual, esto conviene que un poco que lo veas del video y Sí, sí. después lo charlamos, ¿sí? Lo que sí te digo es que si vos tenés ahora consultas de lo que vimos, que decir, bueno, cómo compilar, cómo editar un archivo, cómo editarlo a través del Visual Studio Code, ¿sí? O cómo es eso, ahí sí, digamos, me preguntes esto, aproveches este tiempo de alguna duda que te haya quedado de acá. O de qué es el estándar input, cómo pasar argumentos, cómo... Sí. La verdad que te estuve siguiendo bastante bien. Obviamente que seguro que cuando me ponga a hacerlo van a saltar dudas. Pero te estuve siguiendo, la verdad. Eh, recibí mucha información, pero la entendí. La verdad que lo seguí. Eh, así que nada, muchas dudas no tengo. Sí, esto, digo, te va a ser más fácil el hecho de cuando haya que... para editar, porque lo otro es como... Tenés que saber, digamos, o usás el Vim o usás otro, el Nano, sí, pero no sé si está el Nano acá, sí, que también es un editor de texto. Este es como más parecido no sé, al Notepad, sí, que puedes ir para arriba y hacer un montón de cosas. Sí. Pero bueno, tienes toda una serie de abreviaturas, como ves, Control X exit, no sé, replace es control y la barrita de allá, y qué busco, la palabra, no sé, SDA y la reemplazo por la, ¿sí? Reemplazar eso, sí, 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 bueno, es mucho más... a algunos les gusta más este, pero bueno, es aprender una cosa más que quizás te roba tiempo. Y la otra es usarlo localmente y después tener el WinSCP, que es el Windows Secure Copy, que también esta es otra manera de que lo haces localmente y acá te conectás, digamos, a la máquina. A ver cómo se ve. O sea, acá está, digamos, el archivo. Yo estaba editando por acá. Lo puedo... La dirección IP la busco. Yo la dirección IP la podés sacar dependiendo de varias maneras. Si tenés el ifconfig, pon el ifconfig, y si no ponés IP espacio DDR, que esa no falla, también ves la IP. Que no es la misma que la de Windows. Porque la de Windows sí la sé buscar. Pero no es la misma, me imagino. No, no, o sea, no va a tener, la máquina virtual va a tener su propia IP. Listo, listo. Pregunta boluda, ¿Sí? pero. Y depende, digamos, vos después tenés, hay que ver, a ver, uy, se puso. Vos tenés tu máquina, bueno, perdón, esa es la red, ¿sí? La red de tu casa, Wi-Fi, etcétera, y acá está tu notebook, ¿sí? Y adentro de verdad está tu máquina virtual, ¿no? O sea, acá adentro está la VM, ¿no? Y acá habría que hacer como un zoom. Hagámoslo más grande esto. Aunque sea así horrible. Tiene varias opciones, o sea, típicamente te trae, digamos, hay una red acá que se llama Host Only, que la máquina esta está conectada y si esta máquina virtual la conectas ahí, solo se ve la máquina, la VM que es digamos, un guest o anfitrión con
el host, que es el virtualizador. Perdón, el host es el anfitrión. Y que este es el invitado, ¿no? Eso no sale a internet. O sea, vos acá ponele, tenés tu router de, digamos, que te lleva a internet, ¿no? Aunque sea Wi-Fi, esto no importa. Esto puede ser wireless, ¿no? Pero es una red de medio compartido. Esa es una de las posibilidades. No es la por default. Otra que hay es una que se suele llamar de tipo NAT. Básicamente, en esta red hay acá como un, digamos... Ay, no quiero escribir en chiquito. Hay un DHCP, digamos, server, y hay un DNS, y hay una entidad de NAT. Entonces, vos vas a ver que no sé, si acá tenés estoy inventando el direccionamiento, 192.168.00/24, y acá quizás tenés 192.168.1.0, estoy inventando. Pero es otra red. Te va a dar IPs, digamos, de ahí. Y va a haber, digamos, cuando la pidas por DHCP, a este, no sé, le pondrá la .2, y acá generalmente, o algún número más grande, porque tu máquina también está conectada a esta de acá. Entonces, quizás a veces es tu máquina la que es la punto, no sé, la punto 1, la punto 2 y hace todas estas funciones. O sea, esto de acá quizás lo hace tu máquina. Entonces por DHCP te da una IP, ¿sí? No sé, la punto 21 estoy inventando. Y te dice, para DNS pegale a ese te dice a la punto 2 de acá. Y para el default gateway es la punto 2, ¿sí? Y entonces cuando vos quieras navegar, vas a navegar a través de la punto 2 y la punto 2 es la que después va a natear con la IP que tengas acá y va a salir hasta internet y encima acá tu router te va a natear de vuelta. No sé si te estoy confundiendo más. No, está bien. O Creo que sea, te sigo. estás de una red privada, te natean a otra, a la red que esté acá y desde acá te van a, digamos, a natear hacia la IP pública para poder navegar por internet. Y después tenés otra opción, ¿sí? Que es la que tengo yo, puesta acá, pero la tenés que poner explícitamente. De verdad tenés, que es decir bridge, y lo que hace es hacer así. ¿Sí? Esta sería bridge. Entonces, la máquina esta con este sistema operativo de Linux va a inicializar y va a pedir por DHCP, pero los paquetes de DHCP van a salir por la LAN wireless que tengas, o si la tenés cableada, cableada, y van a pedir, digamos, una IP que va a ser, o sea, si acá tu máquina, yo qué sé, tenía la 0.10, acá quizás le da la 0.11, es como va a ser un par, a la igual, ¿sí? Sí, Va a sí, ser entiendo. igual que cualquier otra máquina que, digamos, Claro que sí. o tenés digamos, el teléfono con Wi-Fi que tenés otro número, va a ser igual. Le va a pedir acá típicamente cómo es que le pide, porque acá en el multi-modem router Wi-Fi todo lo que hace también tiene un DHCP, ¿no? Server ahí adentro, tiene de todo. Este es supongamos, el modem de tu ISP. ¿Sí? Y bueno, nada. O sea, por eso yo ahora tengo la 192.168.0, que digamos mi Windows también tiene TLS. Bueno, ves que tiene varias placas de red, ¿no? BMNet 8 es la de NAT, en el caso de VMware. BMNet 1 es la host only, ¿sí? Obviamente la bridge no tiene nada, y esta tiene, digamos, la 0.2, tiene esta que es una máquina de escritorio, ¿sí? Esto por una VPN, no importa, obvialo. Y
digamos, la IP que vimos recién de acá es de la misma red, de la 0.56, ¿sí? Y bueno, Claro. tienen la misma máscara, si nos fijáramos, tiene la misma máscara /24, ¿sí? Genial, perfecto, lo entendí. Lo entendí. Pero bueno, eso es una cuestión ¿cómo se llama? Si tu máquina está aislada, acá no tiene internet. Cuando está en host only no tiene internet. Cuando está acá, tiene internet, pero tiene internet a través de la entidad de NAT y que después hay otra entidad de NAT acá. Acá también hacen NAT, ¿no? No está de igual a igual. Pero bueno, pero esta máquina podría hablar como de igual a igual porque tiene una IP en esa red. ¿Entendés? Desde el Windows, ¿sí? Tiene una IP en esa red. Pero si vos te juntaras con alguien, digo acá, que alguien tuviese acá otra notebook con otra VM y se quisieran ver directo, sería un problema. Porque esta VM, si estuviese conectada acá, tendría que pasar por la entidad de NAT y tener un port forwarding. No sé si te permiten configurar eso, sería un lío. No sé si son quizás casos más particulares, pero bueno, es bueno saber que existen esas distintas, típicamente esas tres maneras de configurar. ¿Sí? Es más, acá lo podemos ver. Si querés, voy a los settings, voy al Network Adapter y ves que dice Bridge, NAT, Host Only o Custom. Sí. Bueno, Host Only, ves, es lo que dije. Solo con el host. NAT, digamos, utiliza la IP del host, esta de acá, para salir al mundo exterior. Y con Bridge, dice, replica la conexión, digamos, del equipo hacia el mundo. Es más, creo que cuando, no sé si en este o en otro, cuando tenés muchas placas de red o algo así, te permite elegir a partir de qué placa estás bridgeando. Porque podrías tener, digamos, que tenga múltiples placas de red. Y te dice, ¿sale por acá o sale por acá? Bueno, Claro, entiendo. ¿sí? Sí, sí. Bueno, eso listo con respecto a la virtualización y el entorno y la IP. ¿Alguna consulta más? No, la verdad que no. Nada, me tengo que poner y eso, no mucho más. Bueno, entonces cortamos acá. Dale, muchas gracias Nico por la explicación. Dale, de nada. Nos vemos. Buen fin de. Buen fin de chau. Chau, chau.